probablemente ganador de las elecciones, sustituyendo a la figura de presidente electo y a su vez generando los respaldos de dos presidentes importantes de Europa, Inglaterra, Boris Johnson, Francia, Macron, de América, Canadá, Justin Trudeau, y Argentina, Alberto Fernández, con la excepción honrosa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no tenía por qué reconocer el triunfo de alguno de los dos candidatos, puesto que el proceso electoral aún no termina y ningún estado ha certificado como ganador alguno de ellos, e insistiendo en que pues esto muy probablemente se dirima en los tribunales. Entonces ahora los extremos de América ya no van a ser México y Argentina, ahora al parecer los extremos de América es Canadá con Justin Trudeau y Argentina con Alberto Fernández, tal para cual, así que pues esperaremos a ver cómo se desenvuelven todos estos acontecimientos, pero es importante tomar en cuenta estos dos aspectos que van de la mano, el aspecto demográfico de los mexicanos en Estados Unidos, 38.5 millones, 40 millones reconocidos que pueden llegar hasta 60 millones o más, que forman parte del 63% de la votación hispanoamericana, hispanohablante, o sea, que habla español, que no habla otomí, que no habla náhuatl, que no habla mije, que no habla todo aquello que quieren aquí poner como la diversidad lingüística, que solamente va a servir para fragmentar nuestra identidad nacional y fragmentar realmente la fuerza política que como nación tenemos y que podemos proyectar al resto del mundo, particularmente en la relación geopolítica con los Estados Unidos. Entonces todo eso se revisará y bueno, pues son los dos elementos, el aspecto demográfico y el aspecto económico, las remesas, el incremento de estas, el beneficio que trajo la política de crecimiento de empleo, sobre todo en la construcción, en la gestión de Donald Trump, y que benefició también a la clase trabajadora, migrante, mexicana allá, y que bueno, pues todos esos son elementos que me imagino sopesaron los paisanos allá en Estados Unidos y que los llevó a votar por Trump, al menos de manera masiva, en el estado de Texas, incluso en Arizona también, aunque bueno, es uno de los estados que se va a ir muy probablemente a litigio. Pero están estas tensiones y estos factores. Entonces, la vía política jurídica podría ser esperada, pero dado que hay estas tendencias y tensiones que no se ven, que permitan que llegue hasta ahí, que quieran sabotearla, es muy probable que esto tenga otro tipo de derivas, otro tipo de bifurcaciones, de ramificaciones, y bueno, es de pronóstico todavía reservado. Algunos hablan por ahí del inicio de alguna guerra civil, bueno, también lo comentamos aquí en alguna ocasión, pues bueno, está latente todo eso en el ambiente. Quería hacer una acotación del presidente el otro presidente que faltó por mencionar fue George Bush padre, el que no fue reelecto cuando perdió la elección frente a Bill Clinton. Con Clinton, Claro. Y luego se la cobraron, o sea, ya no quisieron, ya no quieren hasta aquí, tuviste 8 años y ya no va tu amigo Al Gore. Y Al Gore, pues bueno, creo que de ahí ya se deprimió y ya no volvió a la escena política norteamericana, pero Hillary ahí se mantuvo, ¿no? El Partido Demócrata. Es el consenso, son las mismas familias, son los mismos hijos, los apellidos. Trump, pues sí viene, es un junior de un empresario que dedicó a hacer edificios de interés social en Brooklyn, etcétera, se enriqueció con eso, quedó su hijo y lo llevó a otro tipo de ámbitos, pero tiene una visión completamente diferente y no forma parte de esta burocracia en la que se han formado las élites políticas norteamericanas. Por eso Trump pues es pronóstico reservado todo lo que vaya a hacer. Él no se va a quedar callado, no va a aceptar la derrota, todo porque tiene razón, es decir, nos vamos a dormir a las 12 de la noche con la noticia de que el 85% de las casillas federativa y en los estados clave va arriba con una ventaja que ya se puede percibir como irreversible, y nos despertamos en la mañana ya con una voltereta de Biden en estos estados clave, que ya está en peligro la
presidente Donald Trump. Entonces realmente es algo bastante extraño que está sucediendo ahí. La estrategia del voto por correo en la pandemia, señalando que la mayoría del votante demócrata norteamericano lo realiza por la vía postal, pero a grado de que son en el estado de Pensilvania o de Wisconsin, 130,000 votos que han llegado por correo hayan sido exclusivamente para Biden. Es absurdo, al menos yo no me la trago. Entonces, en fin, son esos elementos que es importante valorar para analizar todos los procesos políticos que vienen. Es bastante relevante mencionar esta cuestión de geopolítica también en los otros estados-nación en el continente americano. No hemos podido salir de ese paradigma de izquierda postmoderna con derecha liberal en el poder, cuando en Europa y en Asia están dando una reversión a ese tipo de cuestiones. El por qué no se ha podido salir de este paradigma que tanto en Sudamérica con Alberto Fernández, con Nicolás Maduro en Venezuela, y el actual triunfo en Bolivia del MAS. Claro, hay una confusión. Yo lo diría con palabras de mi mentor Ricardo Cinta Guzmán, uno de los máximos teóricos de la dependencia, pero desde una perspectiva realista y uno de los fundadores de la sociología mexicana, al que no se le ha hecho justicia y que yo escribiré en un momento más sobre él. Pero él hablaba en uno de sus grandes ensayos sobre el padecimiento de una izquierda, en ese momento elemental, como la caracterizaba Carlos Pereira, y que Cinta la identificaba como una izquierda que padecía de una extrema confusión conceptual. Padece una extrema confusión conceptual la izquierda a la izquierda del muro de Berlín, desde el resquebrajamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha entrado la izquierda en una crisis de identidad que ha hecho que la coyuntura del mundo la rebase y que ya la misma categoría de izquierda pierda incluso pertinencia para hacer los análisis geopolíticos y políticos pertinentes en cada región, en cada estado político nacional y sobre todo de cara a las transformaciones que vive el mundo desde una perspectiva histórica. Creo que sí, la izquierda y la derecha son términos que vienen del siglo XIX, que tuvieron todavía algún sentido en el siglo XX, pero que en este momento ya no responden a las realidades que está viviendo el mundo y sobre todo el momento de transformación del proceso de producción capitalista. Y a partir de ahí, en esta crisis de identidad de la izquierda, que lleva incluso a la propia disolución de su significado, pues muchos asumieron esta idea de la política identitaria, una izquierda identificada con el reclamo de aquellos sectores que enarbolaban una diferencia en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su forma de agruparse, en cuanto a su forma de comportarse en la sociedad, y eso se fue amplificando hasta identificarse con grupos corrientes de izquierda, donde entra el feminismo, la lucha del medio ambiente, los derechos humanos, pero que realmente no son ya críticos del orden económico, que no les interesa las reivindicaciones de las clases trabajadoras, no hay una conciencia de las emociones profundas del pueblo, del sector trabajador, y todo eso lleva a una confusión extrema, donde pues son, digamos, las bases de apoyo pues más óptimas, además de que se han sido conformadas sus conciencias mediante una intervención directa con todas estas grandes corporaciones mediáticas. La última de ellas, Netflix, toda la ideología proveniente de Hollywood, los grandes aparatos ideológicos del Estado norteamericano, hechos, corporaciones globales, y esto lleva a que sustenten ciertas políticas que consideran que deben prevalecerse cuando realmente se debe de
dar un viraje para retomar la senda de los nacionalismos económicos, de la reactualización de los procesos productivos en cada país, porque la única forma de combatir el neoliberalismo no es a través de tribus nómadas, como dijeran los posmodernos, de Leso Guattari, no es a través de cuerpos sin órganos, no es a través de este tipo de concepciones estrafalarias, de sectas anarquistas, no, es a través de estados políticos nacionales fuertes y bien consolidados, con un elemento claramente nacional popular que los dirija. Y en ese sentido, en América Latina, a esa necesaria reivindicación del elemento nacional popular, se sumó una serie de reivindicaciones que llevaron a proyectos que fracasaron en los hechos. El proyecto bolivariano en Venezuela, el proyecto de Evo Morales con el plurinacionalismo en Bolivia, y que en México Andrés Manuel López Obrador logró generar una síntesis importante y que su liderazgo carismático mantiene. Pero definitivamente al interior del movimiento nacional popular que él dirige existen estas tendencias que definitivamente deben ser limitadas y sobre todo conducidas a un proceso de formación política que vuelva nuevamente a poner en el centro, tal como lo ve Andrés Manuel López Obrador, el componente nacional popular. En el caso de Bolivia, ya para entrar de lleno al análisis de ese país, hay que señalar que la llegada de Luis Arce a la presidencia de Bolivia, pues no significa necesariamente el triunfo de Evo Morales. Luis Arce se desempeñó como su ministro de Economía a lo largo de los 13 años de gestión del presidente Evo Morales, y a él se le debe la expresión del denominado milagro económico boliviano, milagro boliviano. Claro que este crecimiento económico sostenido en 1% anual en la economía boliviana a lo largo de 13 años no se debió exclusivamente al manejo disciplinado de las finanzas. De luego que esto jugó un papel importante. La disciplina fiscal, la política de austeridad, de asignar realmente recursos al gasto social y sobre todo a la recaudación importante, etcétera, que llevó a cabo Luis Arce con maestría. El milagro económico no se puede adjudicar exclusivamente a esta buena gestión técnico-económica por parte de Luis Arce. Se debe sobre todo a la decisión nacionalista de expropiar los hidrocarburos. Y eso se le debe al liderazgo carismático, en primer lugar, del presidente Evo Morales, pero sobre todo al potente ministro energía con el que contaba el MAS Evo Morales en 2006 en Bolivia, Andrés Solís Rada, que es un discípulo de Jorge Abelardo Ramos, el fundador de la Izquierda Nacional Argentina, que a su vez se cuestionó de manera bastante enérgica todos los liderazgos armados que surgían en la región entre los 70s y los 80s, que decían, pues no llevaban absolutamente a nada, lo que se requería es formar una izquierda nacional en cada estado latinoamericano para entonces impulsar desde ahí los procesos que llevaran un bienestar efectivo a las mayorías. Y Andrés Solís Rada se forma bajo esta escuela de la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos en Argentina, que después va a ser recuperada de alguna manera por Hugo Chávez en Venezuela. Solís Rada es el ministro que lidera la nacionalización de los hidrocarburos y que una vez logrado este acontecimiento que pudo ser de mayor envergadura, es frenado por una desautorización que hizo el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, respecto a un litigio que se tenía con el gobierno de Lula de Brasil por los intereses también de sus empresas en los energéticos bolivianos. A partir de esa diferencia sale Solís Rada del gabinete, pero se concreta el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. Entonces, todo este proceso económico se debe a esa decisión nacionalista de expropiación de los recursos naturales de la nación, y a partir de ahí, entonces, en abundancia, la administración efectiva, con disciplina fiscal, con pericia técnica y con una austeridad y una sensibilidad social.
Eso que no hizo José López Portillo cuando llamó aquí a administrar la abundancia, sobre todo porque también el sistema político priista se encontraba en crisis y porque el elemento nacional popular estaba ya prácticamente sometido a los intereses del capital financiero y del neoliberalismo incipiente en México. Pero el caso es que Bolivia se logra esto y en lugar de hacer lo mismo que hicieron en la economía, se pusieron a hacer un énfasis ideológico en todas estas reivindicaciones salarias de las izquierdas indefinidas o de las izquierdas infantilistas, la plurinacionalización, el reconocimiento de los pueblos indígenas, ya ni siquiera pueblos indígenas, el reconocimiento de las naciones indígenas, 36 naciones artificiales que se reconocieron y que pusieron ahí la semilla de la fragmentación, que en cualquier momento, en el mediano, en el largo plazo, es muy probable que puedan entonces de Bolivia ya no se hace un solo Estado político nacional, sino se hacen 36, con 36 naciones y un Estado y un territorio dividido, pues es más fácil que los intereses de las grandes potencias extranjeras, norteamericana, alemana, francesa, inglesa, China, Rusia, puedan meterse ahí y pues fácilmente repartirse cada nación indígena del Estado plurinacional boliviano. Entonces, esto es también lo que criticaba Solís Rada cuando sale del gabinete, y es ahí la polémica que sostiene con García Linera. Pienso que su polémica todavía Solís Rada hace una serie de concesiones al indigenismo oficial postulado por Linera, pero más allá de eso está de fondo el hecho de que sostiene la tesis de que el plurinacionalismo solo lleva a la fragmentación de la nación política boliviana y lleva justamente a un proceso de diseminación de la identidad, pues que llevó a estos grupos tradicionalistas, estos grupos urbanos o de derecha en Bolivia, pues de conformarse con el resultado de las elecciones cuando pretendía ser reelecto Evo Morales y que llevaron finalmente a toda esta tentativa, bueno, este golpe, realmente sin darlo el ejército, más bien por omisión, y que llevó a la salida de Evo Morales, del propio Galinea y de los dirigentes del MAS hacia México y de ahí hacia Argentina. En fin, el caso es de que para que eso se recompusiera, pues tuvo que haber probablemente una intensa negociación diplomática entre México, Argentina, Estados Unidos y otros actores para volver a llevar a cabo el proceso electoral. Ayudó también la pandemia, por todos los actores políticos en Bolivia y en América. Ayudó también la fisura en Estados Unidos de cara a la elección presidencial, y pues se logró que se llevara a cabo un proceso electoral donde se ratificó el triunfo del MAS, pero donde quizá también las clases medias votaron, ahora sí por Luis Arce, al identificarlo como el artífice de esta bonanza económica que las benefició y que las consolidó. Entonces el reto para Bolivia en este momento es mayúsculo. Yo recientemente publiqué un artículo que lleva por título justamente ese: una nueva etapa política en Bolivia, más Solís Rada, menos García Linera. Y creo que ahí se cifra la cuestión de Bolivia. Si quieren profundizar ese proceso plurinacional, de sustitución de la bandera boliviana por la bupala, o si realmente se compone, se recompone, se reconfigura la nación política boliviana y se limita ya ese proceso de plurinacionalidad que no puede llevar más que a la fragmentación en el mediano o en el largo plazo y a un debilitamiento del Estado político nacional, un proceso que además fue impulsado, y lo dice Solís Rada en sus artículos, por las ONGs en los años 90, ya con esa estrategia de minar a los estados políticos nacionales, y que entra dentro de esta misma tendencia del orden globalista financierista. Entonces, es el reto que tiene Bolivia, pero el hecho, hay que decirlo bien, es que la semilla ya está ahí sembrada y que va a ser muy difícil revertirla. Entonces, bueno, a eso llevan estas izquierdas indefinidas, izquierdas progresistas, izquierdas postmodernas,
pues llevan a la fragmentación de los estados políticos nacionales, las naciones políticas, llevan al debilitamiento de sus soberanías y a hacer territorios y sociedades más propensas, ahí sí, a un proceso de invasión, de colonización. Todo lo que se quejan termina por metérselas, ¿no? Como decían ahí con Kant, que sacaba a Dios por la ventana y se le metía por la puerta, o al revés, ¿no? Tratan de sacar el colonialismo por la puerta y se les mete por la ventana. Entonces, es completamente absurdo. Y eso es la crisis de identidad, la crisis de las señas de identidad de las izquierdas. Yo insisto que es un concepto que cada vez está significando menos y que habría que replantear todo a partir de las transformaciones que están viviendo en este cambio de época. ¿Cuál sería la conclusión sobre esta conversación y distintos temas en los que se ha dirimido? Pues mira, el mundo se mueve, ¿no? Hay que quitar lo que decía Galileo, y sin embargo, se mueve, ¿no? El mundo se mueve, siempre se ha movido, siempre se está moviendo, incluso en aparentes procesos de estabilidad económica, política, que llevan estos imaginarios discursivos, narrativos del fin de la historia, que lo asume cada corriente teórica o cada ideología política cuando pretende que su cristalización efectiva ha logrado una estabilidad más o menos duradera. No, el consenso neoliberal está fisurado y se fragmentó en la nación más poderosa del mundo, en Estados Unidos. Surgió un liderazgo carismático, no de las minorías, no de los negros, no de los hispanoamericanos o de los mexicanos, surgió de donde tenía que surgir, del sector preponderante en Estados Unidos, el white anglo-saxon protestant, de los WASP. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, así como tuvo que surgir en México el proceso de renovación del sistema político mexicano en medio de la revolución de la propia corriente democrática del PRI. Así surgió análogamente en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí se observa claramente, hay una quiebra, hay una fisura que de una u otra forma se está moviendo y se está reconfigurando en distintas latitudes del mundo. Y bueno, independientemente de cómo se dirima, por la vía pacífica, jurídico-política o violenta, y cada una tiene sus matices y cada una tiene sus bemoles y sus distintas aristas aún, pero en el caso de que por cualquier vía llega el poder de la nación más poderosa de Norteamérica, de la cual somos sus vecinos y que tenemos adentro a 30, 60 millones de mexicanos y que dependemos económicamente de sus remesas por 15 mil millones de dólares, bueno,